Después de estar excluidos de nuestras reuniones familiares durante 10 años, finalmente aparecieron en mi nueva casa. Tan pronto como entraron, sus rostros palidecieron. Lo que dije a continuación, mi venganza cuidadosamente planeada, los dejó sin palabras. Pero el verdadero giro llegó cuando revelé el secreto que destrozó la imagen que tenían de mí y todo lo que creían saber sobre nuestro pasado. Hola Reddit. Esta es una historia sobre la traición, la fuerza para levantarse solo y el momento en que todo cerró el círculo. Hace 10 años, me senté en el porche de la casa de mi infancia, viendo a mis padres y hermanos reírse por dentro, mientras ni siquiera me invitaban a la cena de reunión. No había hecho nada malo, ningún crimen, ninguna traición, ningún drama. Simplemente no encajaba en su versión del éxito. Si bien mi hermano mayor, Darren, se graduó en Derecho y mi hermana menor, Naomi, era la niña de oro en la carrera de medicina, elegí algo diferente. Me hice carpintero. Me encanta la artesanía, el olor a serrín y la satisfacción de construir algo con mis manos. Pero para ellos yo era la vergüenza que evitaban mencionar en las reuniones familiares. Comenzó poco a poco, invitaciones tardías, cumpleaños olvidados, comentarios sutiles sobre mi potencial. Luego, un año, celebraron la reunión familiar anual sin siquiera decírmelo. Solo me enteré a través de una foto de Facebook en la que mi primo me etiquetó accidentalmente. Cuando llamé a mi madre para preguntarle, ella suspiró y dijo, «Pensamos que estarías demasiado ocupada o incómoda». ¿Incómodo? Yo era su hijo, su hermano y, de repente, ya no pertenecía. Intenté ignorarlo. Quizás tuvieran razón. Tal vez yo era el extraño. Pero siguió sucediendo año tras año. Fotos publicadas en línea, chats grupales de los que me eliminaron, bodas a las que no me invitaron. Dejé de llamar. No se dieron cuenta. Me mudé a 2 horas de distancia a un pequeño pueblo, donde nadie me conocía como la oveja negra. Puse mi alma en mi negocio de carpintería y, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. No fue de la noche a la mañana. Pasé años viviendo modestamente, haciendo muebles a medida y trabajos de reparación. Entonces, un día, el propietario de un hotel local me encargó que diseñara y construyera interiores temáticos de lujo. Me llamó la atención mi trabajo, revistas, redes sociales, incluso un pequeño spot de televisión. En 3 años, no solo estaba estable, estaba prosperando. Compré un terreno y construí la casa de mis sueños desde cero. Cada viga, cada panel, cada centímetro era mío, elaborado con mis propias manos. Nunca hablé una palabra con mi familia durante esos años, no por odio, sino solo por preservación. Pero vi las miradas. Les empezaron a gustar las publicaciones de mi empresa y dejaron comentarios vagos como «orgulloso de ti», como si eso pudiera arreglar una década de exclusión. No respondí. Luego, 2 meses antes de Navidad, mi hermano Darren me envió un mensaje de la nada. «Oye, mamá se preguntaba si podrías organizar la reunión familiar de este año. Tu casa se ve increíble». Me quedé mirando la pantalla con incredulidad. Después de 10 años de silencio, después de que me cortaron como si fuera un miembro enfermo, ¿querían usar mi casa como escenario de reunión? Ninguna disculpa, ningún reconocimiento del pasado, solo una petición casual como si nada hubiera pasado. No respondí. En cambio, planeé algo mejor. En Nochebuena, justo después del atardecer, encendí el enorme árbol hecho a mano en mi sala de estar, horneé los panecillos de canela que solía hacer mi abuela y puse la mesa con cubiertos impecables. Invité a una persona, el mejor amigo de mi difunto abuelo, el señor Hampton. Él fue el único que me trató como a una familia cuando nadie más lo hizo. Nos sentamos, comimos y compartimos historias de décadas pasadas. Estaba tranquilo pero pacífico. Luego un golpe. Abrí la puerta y vi a toda mi familia. Mis padres, Darren, Naomi, sus cónyuges, incluso mis primos, parados allí con sonrisas forzadas y un pastel comprado en la tienda. Noemí fue la primera en hablar. «Vaya, tu casa es increíble». Darren silbó. «No pensé que el negocio de la madera fuera tan bueno, ¿eh?» Mi madre miró a su alrededor. Sus ojos iban de las columnas hechas a mano a los pisos de roble pulido. «Lo has hecho bien, querida». Realmente estábamos pensando que tal vez podríamos pasar la noche todos aquí juntos, como en los viejos tiempos. No me inmuté. No hubo viejos tiempos para mí. ¿Recuerdas? Nunca me invitaron. Mi padre se aclaró la garganta. No nos detengamos en el pasado. Esta noche se trata de la familia. Me hice a un lado, dejándolos entrar. Ellos,
vislumbrando la calidez de la sala de estar, el acogedor fuego, las risas entre el señor Hampton y yo resonando desde adentro. Luego lo dije en voz baja pero clara. «¿No te quedarás?» Mi madre parpadeó. «¿Qué?» «Me interrumpiste durante una década. Ni una llamada, ni una visita. Me diste la espalda cuando más te necesitaba. Ahora ves lo que he construido y, de repente, ¿vuelvo a ser útil? No. Esta noche no es para personas que aparecen cuando es conveniente. Es para personas que nunca se fueron». Sus rostros palidecieron. Darren intentó hablar, pero no le salieron palabras. Naomi miró hacia otro lado, claramente incómoda. Mi padre se limitó a sentir rígidamente, casi avergonzado. Continué. «No me perdiste por mi carrera. Me perdiste porque me hiciste sentir que nunca fui suficiente. Y ahora llegas demasiado tarde». Cierro la puerta, no con ira, sino con paz interior. El señor Hampton levantó su copa por la familia elegida. Sonreí y levanté el mío para construir algo que dure. El silencio después de que cerré la puerta no fue del tipo que te atormenta. Era del tipo que te libera. Por primera vez en años, sentí que finalmente había dicho todo lo que había estado enterrado dentro de mí. No grité. No hice una escena. Simplemente levanté un espejo y les dejé ver lo que habían decidido ignorar. Pero no se lo tomaron bien. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó. Llamadas perdidas, mensajes de texto e incluso correos electrónicos. Mi madre dejó un mensaje de voz, con la voz temblorosa, atrapada en algún lugar entre la ira y la culpa. «No sé qué crees que estás haciendo, pero así no es como funciona la familia. No le das un portazo a tu sangre». No respondí. Luego vino la campaña de culpa. Naomi me envió un mensaje de texto con un párrafo largo sobre cómo la familia comete errores y cómo aislar a las personas es tan cruel como ser excluido. Darren siguió con un desvío clásico. «Siempre te tomaste las cosas demasiado personalmente. Por eso no te incluimos. Fue más fácil de esa manera. Más fácil para ellos. No estaban intentando volver a conectarse. Intentaban reescribir la historia sin asumir nunca la responsabilidad. Lo que realmente querían no era a mí. Era la imagen, el éxito al que ahora podían apegarse. La casa artesanal. La fama local. Sus ovejas negras se habían vuelto doradas y ahora querían actuar como si hubieran creído en mí todo el tiempo. Pero no estaba siguiendo el juego. Las verdaderas consecuencias comenzaron cuando Naomi publicó un estado vago en las redes sociales. Cuando la familia te da la espalda después de que intentas hacer las paces, el dolor es irreal. Indiqué los comentarios comprensivos de amigos que no tenían idea de lo que realmente sucedió. Lo ignoré hasta que mi tía, que siempre había estado en un segundo plano durante estos 10 años, me envió un mensaje directamente. «Sé que esto debe ser difícil. Vi lo que Naomi publicó y no voy a asumir nada, pero por si sirve de algo, tenía razón al decir lo que dijiste». Ese mensaje me impactó más fuerte de lo que esperaba. Por un momento cuestioné todo. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Me había convertido en la persona que me molestaba? Pero luego recordé los innumerables cumpleaños que pasé sola, los mensajes que no leíste, los años que vi a la familia fingir que yo no existía. No estaba amargado. Acabo de terminar de cargar un peso que no era mío. En lugar de dejarme arrastrar nuevamente a su drama, me concentré en la vida que había construido. Mi negocio estaba en auge más que nunca. Me contrataron con meses de anticipación y los medios de comunicación locales comenzaron a llamarme para entrevistas, no porque fuera llamativo, sino porque mi trabajo hablaba por sí solo. Incluso comencé a asesorar a jóvenes de la ciudad a quienes les habían dicho que no eran lo suficientemente buenos para la universidad o el mundo empresarial. Vi partes de mí mismo en ellos. Tranquila, ignorada, decidida. Esa se convirtió en mi nueva familia. No en el que nací, sino en el que elegí. Mientras tanto, la familia que dejé atrás seguía creciendo. Naomi publicó otra actualización pasivo-agresiva sobre los hermanos titulados. Darren me envió un correo electrónico largo tratando de presentarse como el mediador que siempre intentaba incluirme. Y mi madre finalmente recurrió a enviar una tarjeta de Navidad con una nota escrita a mano. «Vuelve a casa cuando estés listo para volver a ser parte de la familia». Pero yo estaba en casa. Lo había construido con mis propias manos. El mayor cambio se produjo una noche cuando llamaron a mi puerta. No de ellos, sino de alguien a quien no había visto en más de 15 años. Mi prima Rachel. Ella parecía mayor, cansado, pero sincero. Ella no vino con una disculpa ensayada. Ella vino con la verdad. «Yo estuve allí, ¿sabes?», dijo en voz baja. «Todos esos años vi lo que te hicieron y me quedé callado. No debería haberlo hecho».
Nos sentamos durante horas. Me contó lo incómoda que se sentía cuando me borraban de las conversaciones, como intentó hablar una vez y le dijeron que lo dejara pasar. Es su decisión aislarse, dijeron. Ella lo había creído hasta que dejó de hacerlo. Solo quiero que sepas, dijo, no lo estabas imaginando. Te hicieron daño y lamento no haberte defendido. Ese momento no lo curó todo, pero importó. Demostró que no estaba solo, que incluso en silencio alguien había visto la verdad. En los meses siguientes, seguí creciendo, personal, profesional y emocionalmente. Ya no estaba tratando de demostrar nada. Simplemente estaba viviendo la vida en mis propios términos. Pero luego vino el giro que no vi venir. Una tarde de principios de primavera, recibí una carta por correo. Formal, sellado, legal. Lo abrí y sentí que se me daba un vuelco el estómago. Mi padre había fallecido. No fue repentino. Había estado enfermo durante algún tiempo, aunque nadie se había molestado en decírmelo. La carta no era de mi familia, fue de su abogado. Mi nombre aparecía en él porque me había dejado algo. Ni dinero, ni tierras, sino un diario. Dentro estaba la letra de mi padre, rígida, descolorida, pero inequívocamente suya, y lo que encontré en esas páginas cambió todo lo que creía saber sobre nuestra relación y plantó la semilla para el capítulo final de esta historia. Mantuve el diario en mis manos durante casi una hora antes de abrirlo. Estaba desgastado, encuadernado en cuero y marcado por el tiempo. El nombre de mi padre aparecía en la portada interior, debajo una sola fecha, octubre de 2008, el año en que todo empezó a desmoronarse. Mientras hojeaba las páginas, quedó claro que esto no era solo un diario, fue una confesión. Página tras página, hizo una crónica de las grietas en nuestra familia. Escribió sobre la presión para mantener una imagen. La familia exitosa, los niños exitosos, la ilusión de unidad. Admitió que cuando elegí la carpintería en lugar de la universidad, entró en pánico, no por odio, sino por miedo. No sabía cómo defenderte, decía una entrada. Pensé que si lo ignoraba y te hacía a un lado, volverías. Me equivoqué. Cada vez que te excluía, también rompía algo en mí. Había dolor en sus palabras, arrepentimiento, pero también cobardía. Había elegido el silencio antes que el amor, la imagen antes que la integridad, y se había llevado esa culpa a la tumba. Pero la entrada final fue la más dura. Si estás leyendo esto, significa que me he ido. Y sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero te dejé esto porque mereces ser escuchado. Te mereces algo mejor y mereces decidir qué pasa después. Esa frase resonó en mi mente durante días. No fui al funeral. Naomi se aseguró de publicar glamorosas fotos en blanco y negro en las redes sociales. Llorando con gafas de sol de diseñador, Darren de pie en el podio con una cara solemne. Era arte escénico y yo no quería formar parte de ello. Pero tomé una decisión. Una semana después, recibí una carta, escrita a mano y sellada, en la casa de mi madre. En él, adjunté una copia de la última entrada del diario de mi padre. Sin comentarios, sin insultos, solo la verdad que había ocultado durante años. Y debajo, una frase mía. Me borraste durante 10 años. Deja que esto te recuerde. Nunca me fui. Simplemente no buscaste lo suficiente. Ese debería haber sido el final. Pero la vida rara vez da salidas limpias. 2 meses después, Naomi apareció en mi taller, sin previo aviso ni llamada. Ella simplemente entró como si no me hubiera bloqueado en una década. «¿Lo leí?», dijo en voz baja. Levanté la vista de la silla en la que estaba terminando. «¿Cambió cómo te sientes?». Ella dudó y ese silencio fue más fuerte que cualquier otra cosa. «No vine aquí para pedir perdón», añadió. «Vine aquí porque creo que él quería que dejáramos de fingir y ya no quiero hacerlo. Tienes todo el derecho a odiarme, pero no estoy aquí para reescribir nada. Solo quiero decir la verdad». Y ella lo hizo. Me habló de los celos, de cómo yo parecía libre cuando ellos se sentían enjaulados por las expectativas, de cómo mi ausencia los hacía sentir culpables y le enmascaraban con despido, de cómo el éxito se convertía. Me convertí en una amenaza en lugar de un hermano. Ella lo admitió todo y, por primera vez, se sintió real. No la abracé, no me derrumbé, solo la escuché. Y cuando terminó, simplemente dije, aprecio la honestidad, pero no borra el pasado. Simplemente significa que podemos dejar de mentir sobre eso. Ella asintió. Eso es suficiente para mí. No nos hicimos cercanos después de eso, pero sí nos volvimos honestos, y eso fue más de lo que jamás esperé. En cuanto a Darren, nunca volvió a acercarse, ni siquiera después de conocer la revista. Se quedó callado,
como siempre lo había hecho, dejando que el silencio protegiera su orgullo. No le perseguí el cierre. Algunas personas solo comprenden la pérdida cuando no les queda nada que aferrarse. Ya había seguido adelante. Pero la verdadera nota final llegó la próxima Navidad. Esta vez, mi casa estaba llena, no con mi familia de sangre, sino con aquellos que se habían convertido en mi verdadero círculo. El señor Hampton, mi prima Rachel, los jóvenes aprendices a los que asesoré y los vecinos que se habían convertido en mi familia. Reímos, comimos, compartimos historias. Y en un momento de tranquilidad, me paré junto al fuego y miré la habitación que construí con mis propias manos. No necesitaba decirlo en voz alta, pero lo pensé de todos modos. Yo no era la oveja negra. Yo fui el primero en alejarme de la manada. Y al hacerlo, encontré algo mejor que la aceptación. Encontré la paz. Al final, no necesitaba su aceptación, sus disculpas ni su aprobación. Construí mi propia vida, rodeado de personas que me veían como realmente era. Y cuando llegó el momento, no tuve necesidad de gritar. Simplemente les mostré lo que eligieron tirar. Esa fue mi venganza y fue suficiente. Si esta historia te conmovió, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para obtener historias reales más poderosas como esta. Hasta la próxima, mantente fuerte. Ella dudó y ese silencio fue más fuerte que cualquier otra cosa. No vine aquí para pedir perdón, añadió. Vine aquí porque creo que él quería que dejáramos de fingir, y ya no quiero hacerlo. Tienes todo el derecho a odiarme, pero no estoy aquí para reescribir nada. Solo quiero decir la verdad. Y ella lo hizo. Me habló de los celos, de cómo yo parecía libre cuando ellos se sentían enjaulados por las expectativas, de cómo mi ausencia los hacía sentir culpables y le enmascaraban con despido, de cómo el éxito se convertía. Me convertí en una amenaza en lugar de un hermano. Ella lo admitió todo y, por primera vez, se sintió real. No la abracé, no me derrumbé, solo la escuché. Y cuando terminó, simplemente dije, aprecio la honestidad, pero no borra el pasado. Simplemente significa que podemos dejar de mentir sobre eso. Ella asintió. Eso es suficiente para mí. No nos hicimos cercanos después de eso, pero sí nos volvimos honestos, y eso fue más de lo que jamás esperé. En cuanto a Darren, nunca volvió a acercarse, ni siquiera después de conocer la revista. Se quedó callado, como siempre lo había hecho, dejando que el silencio protegiera su orgullo. No le perseguí el cierre. Algunas personas solo comprenden la pérdida cuando no les queda nada que aferrarse. Ya había seguido adelante. Pero la verdadera nota final llegó la próxima Navidad. Esta vez, mi casa estaba llena, no con mi familia de sangre, sino con aquellos que se habían convertido en mi verdadero círculo. El señor Hampton, mi prima Rachel, los jóvenes aprendices a los que asesoré y los vecinos que se habían convertido en mi familia. Reímos, comimos, compartimos historias. Y en un momento de tranquilidad, me paré junto al fuego y miré la habitación que construí con mis propias manos. No necesitaba decirlo en voz alta, pero lo pensé de todos modos. Yo no era la oveja negra. Yo fui el primero en alejarme de la manada. Y al hacerlo, encontré algo mejor que la aceptación. Encontré la paz. Al final, no necesitaba su aceptación, sus disculpas ni su aprobación. Construí mi propia vida, rodeado de personas que me veían como realmente era. Y cuando llegó el momento, no tuve necesidad de gritar. Simplemente les mostré lo que eligieron tirar. Esa fue mi venganza y fue suficiente. Si esta historia te conmovió, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para obtener historias reales más poderosas como esta. Hasta la próxima, mantente fuerte.